buenos días, gente linda. Somos San y Ale en un nuevo video de viajes y paseos. En este tibio otoño en la ciudad de Buenos Aires elegimos un lugar al aire libre. Si bien el paseo que les vamos a mostrar hoy es un sitio muy conocido, dentro de él se encuentran tesoros de la escultura que desgraciadamente pasan desapercibidos para la mayoría de los visitantes. Se trata del Jardín de los Poetas. Este predio, de 8.000 metros cuadrados, exhibe 28 bustos de escritores famosos, cuyas obras literarias trascendieron las fronteras de sus países de origen. Allí, eclipsados por el color y la belleza de casi 100 especies diferentes de rosales, observan con tristeza cómo lentamente van cayendo en el olvido de la mayoría de la gente que visita el jardín. El Rosedal de Palermo recibe a miles de visitantes cada día, atraídos por el colorido de los rosales. En este paseo tradicional veremos turistas impresionados por la belleza circundante, a familias tomando sol y disfrutando al aire libre, y fotógrafos buscando los mejores ángulos para sus modelos y adolescentes quinceañeros. Se calcula que son más de 9.000 la cantidad de rosales plantados en todo el jardín, con 93 variedades diferentes, entre las que predominan las rosas trepadoras, híbridos de té, floribundas y arbustivas. La rosa sevillana es una de las más fotografiadas, con su color rojo brillante. La Graham Thomas deslumbra con su color amarillo intenso, al igual que la Elina. En color blanco vamos a encontrar las Iceberg, Sally Horns y Winchester Cathedral. Las McCartney Rose y Palmer Garten Frankfurt son de tonalidad rosada. El color rojo tiene más exponentes, además de la sevillana, que son Valentina Casucci y Nur Mahal. Hay floración de las 4 estaciones, siendo por supuesto la más espectacular la de la primavera. La poda de los rosales es todo un acontecimiento, ya que cuando llega el momento, en el mes de julio, se organiza un evento en el cual se entregan esquejes de rosas para quienes lo soliciten y de esta manera tener un pequeño trozo del rosedal en su casa. Si sos amante de las rosas, en nuestro canal tenemos un video de hace más de 2 años que seguramente te va a gustar. Te lo dejamos en la descripción de este video. Este paseo está compuesto por el Jardín de Rosas, el Lago del Rosedal y el Patio Andaluz. En este predio se encuentran el Puente Griego o Puente Blanco, la pérgola del lago que tiene el mismo estilo helénico y un pequeño embarcadero. El Rosedal de Palermo fue ideado y construido por Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays, en el año 1914 y fue galardonado con el Premio Jardín de Excelencia en el año 2012 y 2014. Ahora hacemos una pausa para pedirles un enorme favor. Si les gusta el material que subimos y quieren ayudarnos, nos darían un gran apoyo si se suscriben a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón suscribirse, que es totalmente gratis, pero para nosotros es muy importante. También nos ayuda mucho si comparten nuestros videos con familiares y amigos, y por eso les estaremos muy agradecidos.
También está emplazado aquí el Jardín de los Poetas, que nació como un jardín español alrededor de 1920 y que es el motivo del video de hoy y del que poca gente conoce su existencia. Tristemente, y a pesar de estar tan cerca del Jardín de Rosas, es desconocido para la gran mayoría de los visitantes. Son 28 los bustos colocados en este predio, siendo el primero de ellos, en 1924, el de Olegario Andrade, escritor y poeta nacido en Brasil, que llegó a ser diputado nacional. Entre sus obras se encuentran El nido de los cóndores y Prometeo. Los primeros bustos se fueron colocando a bastante distancia uno de otro, pero conforme se fueron agregando, notaron que el espacio para alojarlos iba a ser un problema a futuro, por lo que en una época y por el lapso de unos 10 años se prohibió el emplazamiento de nuevos bustos. Esto se debió a que la idea original del Parque 3 de Febrero era revalorizar la naturaleza. Luego, más acá en el tiempo, se volvió a permitir el emplazamiento de nuevos bustos, sugerido por varias colectividades, hasta que en el 2019 las autoridades del parque le solicitaron a la legislatura porteña que no permitiera el ingreso de nuevas esculturas, debido a que no quedaba espacio para exhibirlos y debía predominar lo verde sobre lo demás. No debe buscarse en la disposición de los bustos un orden estricto, ni siquiera un orden de jerarquía. Quien contemple a los escritores y poetas instalados aquí seguramente encontrarán que grandes genios de la literatura no están presentes, pero debe entenderse que se fueron agregando en diferentes épocas y con diferentes criterios. Los que se encuentran presentes en este jardín, sin duda alguna, fueron referentes de la literatura en su época y algunos, como William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, atravesaron varios siglos sin perder vigencia. Están los infaltables como Rubén Darío, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, y seguramente se extrañará la falta de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Todos ellos tienen el reconocimiento que generaciones pasadas decidieron darles. Ahora nos toca a nosotros rendirles un homenaje, conociendo y haciendo conocer sus obras. Es sumamente curioso que Buenos Aires, la ciudad con más librerías por habitante del mundo, tenga casi olvidado este predio con tantos exponentes de la literatura. Y ahora sí, con imágenes del patio andaluz, llegamos al final del video de hoy.
Les agradecemos que hayan llegado hasta aquí y les prometemos volver la semana que viene con un nuevo video de viajes y paseos. Les mandamos un afectuoso abrazo y nos vemos muy pronto.